Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para proteger a nuestra familia cuando la llevamos en nuestro automóvil. Cuánto valen y qué son los seguros de accidentes a pasajeros. Tenemos a repasar los hechos más destacados de la semana en lo suceder con la economía tras los importantes cambios de gabinete realizados en los últimos días con la presencia del economista Ricardo Delgado. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya como siempre con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando nuevamente Julián Siri para repasar los hechos más importantes de los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Y vamos a ir rápidamente a los temas que tenemos para hoy, muchos temas esta semana tras los cambios de gabinete, los importantes cambios en la conducción económica de la nación. Y justamente en relación a este tema, en los últimos días, a finales de la semana, trascendieron en las primeras medidas que podría tomar el nuevo gabinete en relación a la pérdida de reservas que viene teniendo el Banco Central. Santiago presenta este tema. Y los dos nuevos principales funcionarios en este recambio de gabinete, Jorge Capitanich y Axel Kicillof, ya dieron algunas precisiones de lo que va a ocurrir con la caída de reservas y la inflación, los dos temas que más preocupan a la economía. Básicamente lo que se envió fue un proyecto de ley, Capitanich envió un proyecto de ley al Congreso para elevar el impuesto a los autos y a los bienes suntuarios, embarcaciones, algo que se estaba haciendo utilizando en la compra las reservas del Banco Central. También la Administración Federal de Ingresos Públicos salió al cruce a defender las reservas, tratando de parar las importaciones que se hacen con tarjetas de crédito. Por ejemplo, se hicieron algunos allanamientos, Alejandro, importantes, incautando mercadería que se compraba con tarjetas de crédito para luego ser vendidas en el mercado interno sin pagar los correspondientes impuestos. Y también se cerraron 37 sitios de internet, 37 páginas web que tenían como fin justamente revender mercadería importada. Otra noticia vino del lado de las tarjetas de crédito. Ya no se va a poder comprar con tarjeta de crédito el extranjero y refinanciar el saldo en pesos. Si uno quiere utilizar la tarjeta de crédito, tiene que pagar en su vencimiento el total de las compras en pesos y en dólares. Esto para que la gente no utilice la tarjeta de crédito comprando en el extranjero y luego, saturada su capacidad financiera, vaya refinanciando el saldo en pesos, ¿no? Para frenar un poco estas compras con tarjeta de crédito, el Banco Central avanzó hacia una medida de este tipo. Todas cuestiones o todas medidas para ganar tiempo. Ninguna ataca de lleno el fondo de la cuestión, pero hasta que se ordene, me imagino, el nuevo equipo económico y comiencen a anunciarse algunas medidas un poco más de peso. Habrá que ver, hasta dónde se llega con esas medidas más de peso a las que te referís, como hablamos el domingo pasado aquí con Eduardo Curia, el costo político, ¿no?, de las medidas de fondo que hoy se requieren para corregir el rumbo económico es muy alto y es difícil de prever que el gobierno tome ese tipo de medidas. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a brindar información muy importante para proteger a nuestra familia cuando la llevamos en nuestro automóvil, que son y cuánto salen los seguros de accidentes a pasajeros. Y un dato que siempre nos llama la atención, los familiares del titular de la póliza del automóvil no están cubiertos en caso de accidente. ¿Qué significa esto? Que si yo voy con mi hijo, con mi madre, con mi abuelo en el auto y tengo un problema con herido, choque o lo que fuera, ellos no tienen un respaldo económico por detrás. Ante esta situación, las compañías han desarrollado solamente algunas estrategias, obviamente, para que sí estén cubiertos. Les vamos a presentar, como siempre, un ejemplo, en este caso para un Gol 2012 de 5 puertas, y vemos qué opciones tenemos. Las compañías lo ofrecen en realidad de distinta manera. Algunas lo comercializan como un adicional, otras muy pocas lo incluyen ya como una cobertura básica que viene en la póliza que hayamos contratado
para nuestro automóvil. Otra directamente no lo ofrecen y bueno, estas personas no tienen este respaldo. ¿Cuáles son las compañías que sí lo están comercializando? Bueno, Cooperación y Sancor lo tienen incluido, como les decía, pero como en consumas así, por ejemplo, 10.000 pesos por persona que tiene el cinturón de seguridad puesto y sufre el accidente, ¿no? Ya después tenemos 15, 21 y 60, 67, 84 y 95. Ustedes ven que acá es todo Cooperación. Bueno, en este caso va cambiando mucho según la suma asegurada. Estamos en 90.000 por muerte, 120.000, 170.000, distintas opciones que esta empresa ha desarrollado. El resto, como les decía, no lo está comercializando. Estuvimos consultando con varias en realidad para poder traerles esta información hoy. Y un dato, a partir del 1 de enero, ¿sí? Los 0 kilómetros van a tener que tener doble airbag, ABS y apoyacabezas laterales, tanto los nacionales como los importados. Una información que queríamos compartir con ustedes de cara al 2014. Un tema muy importante, recuerden, su seguro para automotores no cubre a su familia en caso de un accidente con el vehículo. Vamos a comenzar el repaso de esta semana en los mercados de capitales. Una semana realmente movida a partir de los cambios de gabinete anunciados el mismo lunes, al inicio de la semana. Julián, contanos entonces cómo fue este comportamiento de los mercados. Sí, en un lunes bastante calmo en los mercados, luego allá por la noche nos tomó de sorpresa el video casero realizado por la Presidente. Bueno, este no trajo ningún anuncio, pero seguido al mismo se dio a conocer la noticia de los cambios tanto en la jefatura de gabinetes como en el Ministerio de Economía, que realmente el mercado en general lo tomó bastante mal ese primer anuncio, más que nada por la posición del Ministro de Economía y, digamos, la ideología que le adosan al mismo asustó, no parecía ser una medida pro mercado. Se le atribuye una ideología marxista, ¿no? Que no nos consta. Exactamente, se le atribuye ciertas ideologías no muy afines a, digamos, a los beneficios del mercado, o lo que ve como beneficiosos del mercado. Esto asustó a los inversores. El martes se salieron a vender de manera, digamos, bastante pronunciada todo lo que es acciones y también bonos. Y bueno, después, el martes mismo, cenamos con otra noticia que era la renuncia de Moreno. Un funcionario aún, digamos, que genera aún más disgusto, ¿no? Que Axel Kicillof. Es cierto, pero algunos también lo atribuían como que operaba en tándem él con Kicillof. Con lo cual, uno podría decir de que esta medida mostró de que le iban a marcar un poco la cancha al Ministro de Economía, entre otras cosas, para lo que viene hacia adelante. Uno pensaba con la llegada de Kicillof al título formal de Ministro de Economía, se iba a alejar la posibilidad de abrirse a los mercados internacionales, poder cerrar el problema de la deuda y conseguir dinero fresco. Bueno, después con la movida de Moreno y otras novedades que se fueron filtrando sobre se aleja la posibilidad de desdoblar el tipo de cambio, todo esto trajo calma y el mercado volvió a resurgir, así que termina una semana bastante parecida a como había cerrado la semana pasada. Cerró cerca de los récords anotados no a finales de octubre. Exactamente, igual todavía hay que aclarar, el mercado está lateralizando. Uno, digamos, si se basa solamente en análisis técnico y mira los gráficos del último mes, es realmente un mes perdido, no ha pasado nada, estuvo todo el tiempo subiendo y bajando, todavía no tiene una tendencia marcada. Puede ser que diciembre, que es generalmente un mes bastante bueno, nos traiga mejores noticias. Muy bien, con este tema cerramos este bloque, quédese ahí, en instantes estamos nuevamente con ustedes. Bueno, estamos de regreso y es momento de comenzar a responder las consultas que nos enviaron a través de nuestros números telefónicos y a través de nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias, la consulta de Inés sobre la situación del Banco Provincia. Para Inés, entonces, es el segundo banco más importante según la cantidad de depósitos en la Argentina y además, por supuesto, es el agente financiero de la provincia de Buenos Aires. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 3.880 millones de pesos, depósitos por 63.356 millones y acumula resultados positivos, según información del Banco Central, de 457 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Provincia.
Muy bien, como venimos hablando a lo largo de este programa, esta semana se anunciaron importantes cambios de gabinete, como bueno, el nuevo ministro de Economía, el nuevo presidente del Banco Central y también bueno, la salida, ¿no?, del controvertido Guillermo Moreno, además también, ¿no?, del ingreso del nuevo jefe de gabinete, ¿no?, de Jorge Capitanich. Bueno, Dolores Ugarte dialogó con el público en la calle sobre estos cambios. Café Financiero dialogó con el público para saber qué espera de la economía tras estos cambios. En lo económico sí, seguramente algún cambio va a haber, más que nada con la salida de Moreno, bueno, eso va a traer un poco más de buena predisposición, ¿no?, de distintos sectores, me parece, ¿no? Yo creo que a esta altura ya estamos pensando en estrategias para el 2015. Muy positivo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho Capitanich y puede equiparar, digamos así, o compensar el tema con Kicillof. Habrá que verlos en el camino, es más de lo mismo, creo. Salvo Capitanich, el otro ya estaba en funciones, así que hereda lo que ya tenía. Y creo que los cambios son alentadores y esto tiene que ver con las expectativas, que en economía creo que la expectativa de la gente es importante. Me estoy refiriendo a Moreno concretamente. Creo que hablan de cambio de gente, pero es la misma gente revuelta en distintos cargos, más que nada. Yo creo que va a ser con la misma línea, aunque la gente quiere un cambio general. Bueno, espero que me sorprenda, ¿no?, el gobierno con estos cambios, pero en principio no espero, lo veo como un mero lavado de cara, no creo que se vaya a hacer, ¿no?, lo que la situación económica exige. De todas formas, rescato la designación del nuevo presidente del Banco Central, de Juan Carlos Fábrega, a quien conozco, digamos, personalmente, quien ha tenido una muy buena gestión en el Banco Nación y ha sido a lo largo de estos años una voz de moderación en el gobierno. Coincido con vos, creo que es una muy buena designación, la de Juan Carlos. Es una persona técnica, tiene más de 40 años en el sistema financiero, muy conocido por todos allí, y al nuevo equipo económico habrá que darle tiempo y esperar un poco a ver cuáles son las primeras medidas. Ya anunciaron por de pronto que no va a haber grandes anuncios justamente, sino que se van a ir haciendo las cosas en forma gradual y paulatina. Claro, quizás ese es el tema más importante, no va a haber grandes anuncios, no va a haber un cambio trascendente, un cambio de fondo, así que ahí quizás esté la clave, ¿no?, de lo que puede suceder. Vamos a seguir dialogando de este tema en el próximo bloque con el economista Ricardo Delgado, pero bueno, antes vamos a completar nuestro informe de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Obviamente el mercado local fue el que atrajo toda nuestra atención. Sí, exacto. Para destacar del recorrido del dólar, tuvo un comportamiento bastante raro esta última semana. Estuvo pisado durante gran parte de la misma por fuertes olas de venta en todo lo que serían activos que tienen cotización tanto local como extranjera. Lograron bajar todo lo que es el tipo de cambio implícito desde 9 pesos con 20 por dólar hasta casi 8,80 en algún momento del miércoles. Después, habiéndose conocido la noticia no noticia, sino teniendo un poco más de certeza sobre el no desdoblamiento, empezó a aflojar un poco la marcha y volvió a subir. Pero es llamativo y fue acompañado también de grandes pérdidas por parte de las reservas del Banco Central. Uno puede especular de que estuvo operando tanto de manera directa como a través de algunos bancos en el mercado directo spot, como así en el mercado futuro, para contener un poco las expectativas, dado todos estos cambios que se estuvieron dando en la semana. Un dólar paralelo que cerró por debajo de los 10 pesos la semana. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una segunda consulta, en este caso, sobre la situación de una compañía de seguros. Bueno, para Edgardo, que nos consultó sobre Federación Patronal, compañía que se ubicó en el segundo puesto de los premios Prestigio. Vemos los números, arrancamos en 7.618 millones de pesos como activo, 6.800 millones pasivo, patrimonio 807 millones, resultado positivo casi 170 millones de pesos, primas 4.610 millones e informa 16.237 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, nos vamos rápidamente a otro corte. Quédese con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado acerca de lo que puede suceder con la economía
tras los cambios de gabinete. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Gracias por venir. Por favor, un gusto. Una semana en la que, como venimos diciendo, a lo largo del programa se anunciaron importantes cambios en la conducción económica de la nación, con la designación como ministro de Economía de Axel Kicillof, la designación de presidente del Banco Central de Juan Carlos Fábrega y también el nuevo jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Evidentemente, el gobierno respondió de esta manera a la fuerte derrota electoral y también a los graves problemas que viene evidenciando la economía. Bueno, Ricardo, a partir justamente de las primeras declaraciones, ¿no?, de los funcionarios, ¿cuál es tu impresión de lo que puede suceder en las próximas semanas con la economía? Parece que el dato político más relevante, más allá de los cambios, es la salida de Moreno. Me parece que ese es el dato que a la economía más le interesa, porque la salida de Moreno de alguna manera abre alguna expectativa de cambio, no solamente de un modo de relacionarse con el sector privado, que era un modo autoritario, violento, discrecional, que tenía muy poco que ver con la democracia, digo, ¿no? Hasta en un límite, pero básicamente se va a un funcionario que aplicaba recetas y estrategias económicas que eran absolutamente ineficientes e ineficaces para el logro de los objetivos que digamos, pretendía cumplir. ¿Pero crees, Ricardo, que él era el autor de esas medidas o era simplemente un ejecutor, tal vez? De medidas pensadas por otros, ¿no? Por ahí por Axel Kicillof, ¿no? Por la Presidente, tal vez. No, a ver, Moreno es previo a Axel Kicillof. Moreno fue el que cerró las exportaciones de carne y que puso a la Argentina por debajo de Uruguay en materia de exportaciones de carne, que implicó una pérdida de casi 12 millones de cabezas de ganado en términos del stock ganadero, y todo eso fue antes de Kicillof. Por supuesto, en los últimos años fue el que prometió, por ejemplo, una tarjeta de crédito para competir en los supermercados con las tarjetas tradicionales, la famosa Supercar, que nunca llegó a más de 500 o 600 plásticos. En fin, digo, fue un funcionario Moreno que ha generado políticas muy desacertadas, aquel que intervino en el mercado de trigo y que hizo que le falte trigo en buena parte del año y que el precio del pan estuviera volando, digo. Entonces me parece que esa es una buena señal, ¿Eso alcanza? No, claramente no. Ahora, lo que empezó a plantear el gobierno en estos primeros días, primero hay que decir, es un equipo económico más cohesionado, esto también es un dato importante. Un dato positivo. Sí, porque el equipo económico anterior era ya en los últimos tiempos era absolutamente, digamos, conocido, Vox Populi, que tenían visiones contrapuestas en relación a políticas centrales, como el blanqueo, el BADE, digo, instrumentos que se suponía que eran para justamente evitar uno de los problemas centrales, y ahora vamos a hablar, que es la pérdida de reservas. En el Banco Central decían una cosa y Moreno decía otra, digo, bueno, entonces aquellos que tenían alguna vocación eventual de traer algún dólar, no sabían exactamente a qué reglas atenerse. Como alguien decía por ahí, una hidra de 5 cabezas, ¿no? Exactamente. Y yo diría que ni siquiera una hidra, porque digamos, la hidra de 5 cabezas era un monstruo mitológico que tenía, digamos, alguna lógica y algún norte. Esto ni siquiera, era una hidra que se comía entre sí, ¿no? Entonces, que generaba, obviamente, hacia afuera una sensación de inacción y de mala praxis. Ahora, la Argentina no tiene un ministro de Economía fuerte, quizás desde la salida de La Baña en 2005. Kicillof se quedó no solamente con la Secretaría de Comercio Interior, sino también con Finanzas, con la renuncia de Cosentino, y parece que cada vez abarca más áreas en el gobierno. ¿Te parece que es bueno que vuelva a haber un ministro de Economía fuerte en este momento, o te parece que en los últimos 10 años, sin La Baña, a Argentina le fue relativamente bien y que, bueno, no es necesario volver a ese superministro que hubo con La Baña, con Cavallo y con algunos otros? Yo creo que el aprendizaje democrático nos tiene que llevar a que en realidad lo que importan son las instituciones, las reglas, más que los hombres, digo. Y me parece que en ese sentido hay un espacio como para que empiece a haber un mayor respeto a
reglas prefijadas que sean cumplidas y que de alguna manera todos los que toman decisiones económicas todos los días sepan a qué atenerse. Eso era lo que significaba como antítesis Moreno, ¿no? Además, tengamos al ministro de Economía que tengamos, si no hay un presidente detrás, digamos, que toma las decisiones correctas, ninguna economía puede tolerar, ¿no? Lo tuvimos a Caballo en el 2001, como, digamos, el mismo Salvador, ¿no? Exactamente, que terminó matando a su propio vástago. Bueno, digo, me parece que el punto central es que rápidamente el gobierno va a tener que dar señales mucho más claras, mucho más contundentes sobre los dos temas centrales que aquejan a los argentinos hoy, que son la inflación y la pérdida diaria de reservas. El Banco Central esta semana perdió $1.000 millones. Entonces, la verdad que me parece que está bien que hay una mayor actividad, que hay una presencia, que hay un jefe de gabinete que está claramente involucrándose en los temas y hay que darle el beneficio de la duda, digamos, a todo este nuevo equipo, en el cual incluyo al propio jefe de gabinete. Me parece que este no va a ser un jefe de gabinete ni ausente, ni actor central en la política económica. Ahora, una de las señales ya fue dada y es que aumentó el ritmo de devaluación, casi 6,10 el tipo de cambio oficial, mientras el blue no supera los 10 pesos. ¿Te parece que se puede seguir acortando esa brecha? Aceleró todavía más de lo que ya venía acelerándose al final de la parte, digamos, de la última parte de esta hidra que planteabas vos, ¿no? Me parece, yo creo que se puede reducir la brecha en tanto y en cuanto haya señales de que el gobierno empieza a manejar las reservas. Y para que haya señales que indican que el gobierno, digamos, va a poder lidiar con esta pérdida, con esta sangría diaria de reservas, hay que acelerar todo lo que se pueda el flujo de ingreso de dólares de diferentes fuentes a la Argentina y claramente hay que empezar a dar señales contra la inflación, porque sin duda, y a mí me preocupó alguna de los dichos de estos días acerca de que se van a volver a los acuerdos de precios, porque los acuerdos de precios, digamos, por sí solos no resuelven el problema. Yo hubiese pretendido escuchar que el gobierno va a un plan integral de lucha contra la inflación y no solo repetir lo que el propio Moreno deja como herencia, ¿no? Porque Moreno todavía sigue hasta principios de diciembre, pero Moreno deja como herencia la postergación del congelamiento de los precios de los 500 alimentos, que todos sabemos que no existe. Pero Ricardo, ¿tenés realmente la expectativa de que se tomen medidas de fondo como medidas serias contra el problema inflacionario, medidas serias contra el atraso cambiario, medidas serias en relación al déficit fiscal que hoy existe? A ver, yo tengo si querés ponerlo como un título, tengo la visión de que va a haber correcciones al estilo K. Correcciones al estilo K. ¿Qué significa eso? Bueno, correcciones sin un norte demasiado claro, pero el gobierno sabe que tiene un problema fiscal y ya anunció aumento de tarifas, no lo dijo explícitamente, pero lo dejó planteado, aumento de tarifas a la luz y al gas para todos los subsidiados que todavía permanecen en el Gran Buenos Aires y la capital federal. Anunció o profundiza la tasa de devaluación, que es básicamente un ajuste, digamos, una corrección de precios relativos. Me parece que empieza a contener a los sindicatos, convocándolos primero que nadie. Me parece que se les está pidiendo moderación salarial para los meses que vienen, para ponerlos más o menos en línea los salarios con la inflación. Eso es que el salario y el ingreso real no va a aumentar, en una economía que va a crecer poco. Entonces cuando digo, esas son las correcciones sin un norte muy claro. Ahora, ¿eso alcanza para llegar? Vaya uno a saber. Lo que sí me parece que el gobierno no va a hacer es incendiar Roma. El gobierno va a terminar su mandato, sabe que tiene que hacer estas correcciones para llegar y creo que tiene toda la posibilidad de hacerlo. Muy bien. Ricardo, bueno, nos trajiste acá tu último libro, un título interesante, Noble Herencia, 30 años de economía argentina en democracia. Este libro, ¿cuándo lo publicaste? ¿Es reciente? Es muy reciente. La idea es, justamente hacer una especie de raconto y quizá también una experiencia durante estos 30 años en donde uno trabajó buena parte de ellos como economista. Un periodo muy interesante desde ya. Un periodo, sí, intenso, sobre el cual yo te diría, la pregunta de fondo del libro es básicamente, obviamente los argentinos vivimos mejor en democracia, en términos políticos, en términos de libertades y de derechos humanos, no cabe ninguna duda de ello. La pregunta que trata de esbozar, digamos, y de intentar responder el libro es si vivimos mejor en términos económicos y sociales, y esa me parece que es la gran
digamos, ¿estamos mejor que al principio de la democracia o no estamos mejor los argentinos al principio de la democracia? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, con el análisis de Ricardo Delgado sobre lo que puede suceder con la economía en las próximas semanas a partir de los importantes cambios de gabinete. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.